columna de Derechos Ciudadanos y le damos la bienvenida a nuestro abogado, Jonathan Bogado. ¿Cómo estás, Jonah? Buenos días. Buen día, Flor, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia, al equipo de la radio. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Muy bien. Hoy vamos a hablar de el régimen de casas particulares. De trabajadores de casas particulares. De trabajadoras de casas particulares. Exacto. Específicamente, como a nosotros nos atañe, en relación a los derechos de los trabajadores. Y en el caso también de los empleadores, ¿cuáles son sus obligaciones? Muy bien. ¿Cuáles son? Empecemos por los derechos, que es por ahí lo que tienen que conocer las personas que trabajan en casas particulares. Bien, bueno, en principio decir que el régimen que contempla a las trabajadoras de casas particulares es la ley 26844, ¿sí? Que es régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares. Y su decreto reglamentario, que es el 467 del año 2014. Ahí es la norma donde tenemos todas las cuestiones que tienen que ver justamente con los derechos, con las obligaciones y con lo que tiene que ver con el salario, las licencias, etcétera, que son en definitiva todos los derechos que le asisten. En principio decir que quiénes son las personas que están abarcadas por la ley de contrato de trabajo en relación a las casas particulares. Y son aquellas que hacen servicios de mantenimiento, de limpieza y actividades típicas del hogar. Sí. ¿No? Esas son las trabajadoras de casas particulares. Sobre ese universo es donde el empleador tiene la obligación de registrarlo, como se había hablado en la columna del contador Fernando Vázquez, sí, que explicó muy bien cómo era el registro ante AFIP. Bueno, una vez que está inscripto ese empleador, empieza a tener obviamente derechos y también el empleado derechos y el empleador obviamente obligaciones. Obligaciones, claro. Bueno, es bueno también este proceso, ¿no? De tomar la decisión de este blanqueo y de conversar con la persona involucrada, de decirle, bueno, cuál es la situación, qué involucra, cuáles son los derechos a los que va a tener acceso también. Es así. Y decir, bueno, que si bien hay una libertad en relación a las formas de la contratación, se presume por la ley que el contrato es de tiempo indeterminado, ¿sí? Eso es importante. Porque tienes diferentes incidencias en relación a si hay un contrato a término o si es un contrato a tiempo indeterminado. Bien. Tener en cuenta que también existe el periodo a prueba de las trabajadoras de casas particulares, ¿sí? Podemos tener un tiempo, hay dos modalidades, con retiro y sin retiro. ¿Cómo sería eso? El personal con retiro es aquel, obviamente, que se va, trabaja en la casa del empleador y se retira a su domicilio particular después. El que es sin retiro vive en la casa donde como trabaja. se llamaba habitualmente, con cama adentro. Exactamente, es así. Entonces, cuando es sin retiro, tiene 30 días de prueba, ¿sí? Un mes. Un mes. Y cuando es con retiro, la prueba es de 15 días. Entonces, esos son los dos parámetros. Mirá, pensé que con retiro iba a ser más largo el periodo de prueba. Con retiro son 15 días, porque es una relación más, si se quiere... esporádica. Exacto, esporádica. Semanal, los horarios son menores. Entonces tiene 15 días para que la persona pueda estar a prueba. ¿Y qué incidencia tiene esto? Que la relación laboral se puede terminar sin ningún tipo de indemnización, ¿sí? Eso es lo más importante que hay que destacar. Luego de ello, ya el contrato pasa a ser por tiempo indeterminado, como lo presume la ley. Y eso, abarca, obviamente, un montón de obligaciones para parte del empleador y derechos para el trabajador. Pero vamos a entonces centrarnos un poquito a lo que tiene que ver con los derechos. Tiene una similitud obviamente con lo que es siempre las particularidades con la ley de contrato de trabajo, sí, ¿no? Pero bueno, no pueden exceder las 8 horas de trabajo, son 48 horas semanales. En ningún caso pueden exceder las 9 horas diarias, obviamente también. Y tienen un descanso semanal de 35 horas corridas a partir del día sábado, a las 13 horas. También, obviamente, las horas extras se cobran muy similar, son 50% en días habituales y al 100% del sábado, fines de semana. 13 horas y días de semana hasta domingo y feriados al 100%. Uno de los derechos que también tiene es que el empleador le debe proveer la ropa y los elementos que utilizan dentro de el domicilio particular. Otra de las cuestiones que tiene, que lo habían explicado, es el seguro de riesgo de trabajo. Es una carga del empleador que tiene que, obviamente, inscribirlo para que el trabajador esté cubierto en relación a los accidentes que puedan ocurrir. Sí.
también tiene derecho a su licencia anual ordinaria, ¿sí? Las vacaciones que tenemos todos. Tiene derecho a las vacaciones, tiene derecho también al sueldo anual complementario, al SAC. ¿Sí? Eso es importante. Al aguinaldo. Yo te lo voy haciendo más criollo, digamos. Está bien. Y después, bueno... Como cualquier trabajador, ¿no? Pero está bueno, digamos, empezar a recuperar esos derechos que quizás en muchos casos y son... por lo menos en mujeres, a veces los trabajos más precarizados y más invisibilizados también, ¿no? Sí, es importante, por ahí parece una obviedad cuando uno lo refiere, pero la realidad es que esta normativa está del año 2014, por lo cual anteriormente la precariedad que había en la relación a las trabajadoras de casas particulares, y todavía lo sigue habiendo, es necesario que nosotros repliquemos, difundamos, hablemos, para que los empleadores la registren, porque todavía sigue habiendo muchas trabajadoras en negro, y con por ahí con el miedo de que si la registran, pierden algunos otros beneficios. Esto es un mito, en realidad no pierden los beneficios. Tienen derecho, una vez que está inscripto, la persona, el trabajador, la trabajadora, también sigue teniendo el derecho a cobrar la asignación por hijo, eso es importante que se sepa. Tienen derecho a la asignación familiar y tienen derecho a la asignación por maternidad también. Es decir, están más protegidas, ¿no? Una obra social, aportes para una jubilación. Jonah, si tuvieras que recomendarle a alguna persona que esté cumpliendo esta tarea, que se asesore, ¿a dónde debería ir? ¿Al Ministerio de Trabajo, de Nación, de provincia? ¿Hay algún otro organismo donde le pueden llegar a brindar información en relación a este tema? Sí, los ministerios obviamente que siempre están al alcance. Tenés en la página oficial de Nación también hay teléfonos para poder comunicarse, o vía contacto por mail también te asisten. El ministerio, como lo decía bien, las oficinas de empleo del sector local también tienen su cuerpo de abogados para algún tipo de asesoramiento, y si no, siempre acudir al abogado de confianza para que asesoren en relación a lo que es el contrato específicamente de trabajo y los derechos que le asisten una vez que está registrado correctamente. Y en el caso de que no esté registrado, también cuáles son los derechos que le asisten a los trabajadores para poder empezar a gozar de esos beneficios sociales que tiene, y derechos en relación a, por ejemplo, también a la licencia por maternidad, que también le corresponde a las trabajadoras de casas particulares. Claro. ¿No? Esto es importantísimo porque por ahí a veces se registra y esas licencias no se las dan, es decir, se toma la licencia pero no le paga más, y queda medio en el limbo esa cuestión, y la realidad es que lo paga la ANSES. Es decir, actúa como cualquier contrato de trabajo, es una licencia que le corresponde a la trabajadora. Y es un derecho, ¿no? Exactamente. Pasando a las obligaciones, ¿cuáles son las obligaciones del empleador, de la empleadora? Bueno, no, las obligaciones son en relación a la ley de contrato de casas particulares, es obviamente la inscripción, el registro en blanco del trabajador. Luego, el aporte de las contribuciones. Mensual. Aportes y contribuciones y salario, ¿no? Obviamente. El aporte le corresponde al trabajador, la contribución al empleador y la realización de los recibos de sueldo. Eso también es importante. En relación al salario, Jonah, ¿hay algún parámetro o esto es un acuerdo entre partes? No. Porque también al ser un trabajo que quizás no está, digamos, tan formalmente instalado como puede ser una empleada de comercio u otro tipo de trabajo, daría la sensación que todavía están presentes estos acuerdos de pago por hora, pago por día, pago por semana, pago por, bueno, según la necesidad también de las personas. ¿Cómo sería eso? Bueno, esas tres modalidades que vos enunciaste son válidas. Se puede pagar tanto por jornal, es decir, diariamente, por semana o mensualmente. Cuando uno elige el contrato mensual, va a tener un parámetro mínimo que se rige a través del convenio colectivo de trabajo de trabajadoras de casas particulares. Ok, ¿sí? Eso es importante conocerlo. Exacto. Hay aumentos igual que cualquier sindicato. En este caso, bueno, a diciembre de este año tuvieron el último registro, el convenio de las trabajadoras y trabajadores, y hay categorías, ¿no? Dentro de esta cuestión. Tenés supervisora, personal para tareas específicas, caseros, cuidado de personas y personal para tareas generales. Todas esas categorías tienen diferentes escalas salariales. Exactamente. Y te ponen
el monto por hora para las trabajadoras o trabajadores con retiro o sin retiro y el monto mensual, ¿sí? En el caso de que sea un trabajo mensual, así está dispuesto en el contrato de trabajo, va a tener un mínimo que deberá fijarse en la grilla salarial. Por ejemplo, para el caso de personal para tareas generales, tiene un monto por mes para las trabajadoras con retiro de 7.982 pesos. A esto tengamos en cuenta que hay que incluirle la zona desfavorable, que es el 20% acá. O sea, ese es el piso sin zona. Exactamente, es el mínimo sin zona para las trabajadoras. Ese es mensual. Entonces, después tenés la hora, el monto por hora, que es para las trabajadoras con retiro de 64,50 y sin retiro de 69 pesos. Entonces, si se elige la modalidad de pago por hora, es decir, que va a trabajar 5 horas semanales nada más, lo que hay que hacer es multiplicar, obviamente, los 64 pesos, 69 pesos por la cantidad de horas trabajadas. Claro, ¿sí? Por lo que corresponde. Exacto. Y si excede las 12 horas, lo que tiene que hacer es un proporcional al salario mensual, una regla de 3 simple, sobre los 8.875, que sería el pago mensual más zona. Bien. O sea, las 3 modalidades son aceptadas, dependerá de la necesidad del empleador. De las posibilidades de pago también. Exacto. Y del acuerdo y de que la persona, del trabajador o la trabajadora, acepte también esas condiciones, es ¿no? Así. Y resaltar también esta cuestión. ¿Es caro registrar o cuáles son los aportes que hay que hacer? No. Tenemos 3 escalas también, ¿no? Menos de 12 horas de trabajo, ¿sí? Que hay que pagar 176 pesos. Nada. Desde 12 horas y menos de 16 horas, 252 pesos. Y de 16 horas a más, 684 pesos. Esto obviamente incluye lo que son los aportes, las contribuciones y todo lo que incluye el pago en AFIP, ¿no? Claro, la parte asistencial y la parte previsional también. Es así. ART, contribuciones, aporte, todo. Todo ese es el gasto que se tiene para registrar a un trabajador o trabajadora y que quede formalmente incluido en el régimen laboral argentino. Así que no es engorroso, como bien lo explicaba Fernando, el trámite es muy simple. Es cumplir con la ley también, exacto, ¿no? Básicamente. El aporte tampoco es mucho y los beneficios que tiene y los derechos que tienen las trabajadoras y trabajadores son muy importantes porque obviamente quedan resguardados y cuidados por la normativa.